Series geométricas. Esta es una familia de series un poco más interesantes. Y lo que vimos el otro día, el lunes, hoy es miércoles, el lunes, cuando fuimos construyendo, ¿no? ¿Se acuerdan? La región de la figura que íbamos construyendo con cuadraditos y demás, el perímetro. Bueno, ahí aparecían este tipo de series que se conocen como series geométricas. Entonces, vamos a dar la definición de una serie geométrica. Para cada R perteneciente a los reales, consideramos la serie geométrica, bueno, sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de R a la n. Fíjense lo siguiente, estoy arrancando desde 0. Esta serie arranca desde 0. Por eso estuvo buena la observación que hice al principio, que va a haber casos donde, bueno, primero la suma parcial y después la serie, no van a estar arrancando desde 1, sino que pueden estar arrancando desde otro número, por ejemplo, desde 2 o desde 0. Bueno, acá tenemos un caso concreto donde tenemos una serie que arranca desde 0. Entonces, fíjense que cuando n es igual a 0, bueno, esto vale 1. Cuando n es igual a 1, vale r. Cuando n es igual a 2, r cuadrado. Cuando n es igual a 3, ¿sí? R al cubo y así siguiendo. Acá, en este caso particular, yo estoy usando como índice o como etiqueta la n, la letra n. ¿Sí? Bien. Bueno, al parámetro r se lo conoce como razón de la serie geométrica. ¿Sí? Es un nombre, se lo conoce como razón. En realidad tiene un motivo, pero lo voy a comentar después, por qué se llama razón. Porque viene del hecho que lo podemos ver como un cociente. En realidad, bueno, lo puedo comentar ahora. Si se fijan, si esto, o sea, recuerden que el término general, en este caso es R a la N, ¿ok? Entonces, eh, el cociente de dos términos consecutivos del término general, o sea, de la sucesión asociada al término general, eh, fíjense, R sobre 1, R. R cuadrado sobre R, R. R al cubo sobre R cuadrado, R. O sea, yo siempre que haga A sub n más 1 sobre A sub n, donde el A sub n en este caso es R a la n, siempre que haga el cociente de dos términos consecutivos, o sea, siempre el siguiente dividido al anterior, me va a dar R. Y en general al cociente también se lo conoce como razón. Por eso también se le llama a la R, en este caso, razón, ¿sí? Porque es el cociente, termina siendo el cociente de dos términos consecutivos, el siguiente dividido el anterior. De ahí viene el nombre. Bien. Bueno, propiedad. Resulta que esta serie geométrica va a ser convergente cuando el módulo de la razón, cuando el módulo de R es menor que 1. Y no solamente que va a converger, sino que también tenemos, en este caso concreto, el valor de su suma. O sea, sabemos cuánto va a dar la suma de estos infinitos términos cuando el módulo de R es menor a 1. Bueno, resulta que va a ser igual a 1 sobre 1 menos R. ¿Sí? Fíjense que acá, como el módulo de R es menor a 1, nunca R va a ser igual a 1, así que nunca voy a tener acá un denominador igual a 0. Y en el caso de que el módulo de R sea mayor o igual a 1, entonces en ese caso esta serie diverge. En algunos casos concretos vamos a ver que la serie va a dar infinito y en otras directamente no, el límite no existe o va a oscilar. Así que para el módulo de R menor a 1, la serie converge y la suma de esa serie va a ser igual a 1 sobre 1 menos R, y para el módulo de R mayor o igual a 1, que serían los otros casos, bueno, esta serie diverge. Así que lo vamos a demostrar y vamos a usar cosas que ya vimos el otro día cuando, cuando hicimos esa introducción con el tema este de los cuadraditos y demás, para encontrar el área encerrada, el perímetro, bueno, y todo eso. Entonces, fíjense lo siguiente, acá está lo que usamos el otro día, bueno, acá lo vamos a volver a usar. En realidad lo usamos el otro día porque efectivamente eran series geométricas lo que aparecían.
Yo sé que la suma parcial enésima es sumar los primeros n términos. Ahora, ojo, porque como estoy arrancando desde cero, ¿sí? A ver, yo tengo que llegar, o sea, acá lo que estoy teniendo es, esta n lo que me está diciendo es sumar los primeros n términos, ¿sí? Entonces los primeros n términos van a ser desde el término a sub 0 hasta el término a sub n menos 1, ¿ok? Por eso aparece acá r a la n menos 1. Así que bueno, sumando, fíjense que lo que nos queda es 1, este sería el a sub 0, más r, el a sub 1, más r cuadrado, a sub 2, y así siguiendo hasta r a la n menos 2, más r a la n menos 1, que acá sería a sub n menos 2, a sub n menos 1. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero, Adri, Sí, Elena, sí, ¿y por qué no R a la N? No entendí esa parte. ¿Por qué lo dejas porque, afuera? porque acá lo que me está diciendo es, vos tenés que sumar los primeros n términos. El S sub n significa, vos tenés que sumar los primeros n términos. A ver, miralo de esta manera. Ponele que vos acá tenés S sub 3. Entonces vos tenés que sumar los primeros 3 términos. A sub 0, que vale 1, porque sería R a la 0, que es 1, más A sub 1, que es R a la 1, más A sub 2, que es R al cuadrado. Ahora vos fíjate que yo acá tenía el 3, y sin embargo acá ya tengo R cuadrado, pero ¿cuántos términos tengo ya sumando? Tengo 3 términos. O sea, sumar los primeros 3 términos, yo llego hasta R cuadrado, porque acá es como tener R a la 0 por R a la 1 por R al cuadrado. Entonces tengo 3 términos. Entonces Ah, generalizamos, ya entendí. ¿ok? Y hago este comentario, pero para el resto también. Si yo sumo los primeros n términos, fíjense lo siguiente, acá tengo R a la 0, R a la 1, R al cuadrado, y así siguiendo hasta R a la n menos 2, R a la n menos 1. Si se fijan, R a la 1, R a la 2, y así hasta R a la n menos 1, desde R hasta acá, hasta la R a la n menos 1, tengo n menos 1 términos. Más este 1, tengo n términos. Y estos son los n primeros términos, por eso esta n. O sea, esta n lo que me está diciendo no es que vos tenés que llegar hasta r a la n. Vos tenés que llegar, o sea, vos tenés que escribir los n, ustedes tienen que escribir los n primeros términos. Así que acá están los n primeros términos. Entonces, esto por un lado, este es el S sub n. Ahora, fíjense lo siguiente. Al S sub n lo voy a multiplicar por r. Esto ya les tiene que empezar a resultar familiar de lo que vimos el otro día. Si yo multiplico por r, significa que tengo que multiplicar por r a todos estos términos. Ahora, miren lo siguiente. 1 multiplicado por r me da r. R multiplicado por r me da r cuadrado. R cuadrado multiplicado por r me da r cubo. Bueno, cada uno de estos términos, si multiplico por r, lo que yo hago es al exponente sumarle 1. R a la n menos 2, cuando lo multiplico por r, se transforma en r a la n menos 1. Y r a la n menos 1 multiplicado por r se transforma en r a la n. ¿Ok? ¿Se quedó claro entonces? O sea, que si yo multiplico cada uno de todos estos términos, cuando multiplico por r, a cada uno de estos términos, ¿sí? El 1 se transforma en r, y después, bueno, a cada uno del resto, al exponente le sumo 1. ¿Sí? El r se transforma en r cuadrado se transforma en r cubo, y así siguiendo. Luego, nada, si quedó claro, entonces sigo, ¿no? Si no hay ninguna duda. Luego lo que voy a hacer es la resta. Voy a hacer S sub n, le voy a restar R menos S sub n. No, perdón, S sub n menos R por S sub n. Pero bueno, S sub n menos R por S sub n, hacer la resta. eh, Acá hago la resta de manera explícita del lado izquierdo. Ahora lo voy a hacer del lado derecho. Cuando ya haga la resta, fíjense que R con R se me va, R cuadrado con R cuadrado se me va, acá va a haber un R cubo que con este R cubo se me va, bueno, y así siguiendo, se me empiezan a cancelar, acá me aparece un R a la n menos 2, con este R a la n menos 2 se me va, este R a la n menos 1 con este R a la menos 1 se me va, y me sobrevive este R a la n, pero este menos, ojo, ¿sí? Me está afectando
a este R a la N. Por lo tanto, lo que me queda es menos R a la N. O sea que acá me aparecen estos ceros que salen de haberse cancelado todos estos R cuadrado, R cubo, ¿sí? Hasta R a la N menos 1. Y me sobrevive este 1 positivo y este menos hace que me sobreviva este R a la N, pero con un menos acá adelante. Entonces, fíjense, vamos a dejarlo un poco más bonito. Acá puedo sacar S sub n de factor común. Entonces saco S sub n de factor común, lo voy a sacar de este lado, es lo mismo, ¿sí? Lo puedo sacar por la derecha, por la izquierda. Lo voy a sacar del lado derecho. Y entre paréntesis, ¿qué me va a quedar? 1 menos R, ¿no? Acá es como tener 1 por S sub n menos R por S sub n. Así que me queda 1 menos R entre paréntesis por S sub n. Y del otro lado, bueno, todos estos ceros no aportan nada, del lado izquierdo, y lo único que me queda es 1 menos R a la n. 1 menos R a la n. Y ahora voy a hacer una suposición. Voy a suponer que R es distinto de 1. ¿Para qué? Para que 1 menos R sea distinto de 0. Entonces, si R es distinto de 1, 1 menos R es distinto de 0, por lo tanto, paso dividiendo el 1 menos R y me queda que la suma parcial, S sub n, lo puedo escribir como 1 menos R a la n, todo sobre 1 menos R. ¿Ok? Así que acá tengo una expresión que depende de n, obviamente también depende de R la razón, ¿sí? Tengo una expresión genérica para la enésima suma parcial. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular el límite con n tendiendo a infinito, ¿sí? Así que calculo el límite con n tendiendo a infinito de S sub n para ver, en este caso, qué es lo que está pasando con la serie. Y lo que tengo es el límite con n tendiendo a más infinito de 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Ahora, esto ya lo sabemos de sucesiones. Si el módulo de R es menor a 1, ¿sí? Si R es un medio, menos un medio, un tercio, 2/5, o sea, si es menor a 1, elevarlo a la n, ¿sí? Hace que ese número sea cada vez más chico. Recuerden que n es un número natural, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es de esperar que esto tienda ¿a dónde? Tienda a 0. Por lo tanto, cuando el módulo de R es menor a 1, esto repasen la guía de sucesiones. Cuando el módulo de R es menor a 1, R elevado a la n, bueno, esto tiende a 0. ¿Sí? Mírenlo, por ejemplo, R es un medio, al cuadrado un cuarto, al cubo un octavo, ¿sí? A la cuarta 1 sobre 16. Bueno, estamos viendo que esto efectivamente se hace cada vez más chiquito. Bueno, en el límite, cuando n tiende a infinito, esto se va a 0. Así que, ¿qué es lo que me queda? 1 sobre 1 menos R. ¿Sí? Y acá lo que acabamos de mostrar es esta parte, la primera parte de la propiedad, ¿no? O sea que efectivamente la serie converge, ¿y converge a qué suma? Converge a este valor para la suma, 1 sobre 1 menos R, recuerden que R era la razón. Bueno, va a converger a esa suma en el caso particular que el módulo de R sea menor a 1. Y después, si R, el módulo de R es mayor a 1, por ejemplo, 2, 3, menos 2, menos 3, bueno, esto se va a infinito, ¿sí? Eso también, recuerden la guía de sucesiones. Ahora, si esto se va a infinito, 1 menos o más infinito sigue siendo infinito, y dividido por un número, porque recuerden que R es distinto de 1, esto es un número, también me sigue dando infinito. O sea que este límite se está yendo a infinito. Así que acabamos de ver que diverge a infinito en el caso particular que el módulo de R sea mayor a 1. O sea que lo que acabamos de demostrar es que diverge cuando el módulo de R es mayor a 1. Todavía nos faltan dos casos. Nos falta estudiar los casos cuando R es igual a 1 y cuando R es igual a menos 1. ¿Sí? Estudiamos estos dos casos y ya tenemos demostrada la propiedad. Caso R igual a 1. Ahora vamos a analizar este caso, pero partiendo de 0. Si nos olvidamos de toda la deducción anterior, partimos de 0. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que tenemos es, como R es igual a 1, fíjense que 1 a la 1 es 1, o sea, 1 a la 0 es 1, 1 a la 1 es 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo, siempre me va a dar 1. Entonces, todos los términos me va a dar 1. Cada uno de estos términos, perdón, del término general me va a dar 1 para cualquier valor de n.
cualquier valor de n. Entonces cuando yo sume los n primeros términos, como cada uno de estos términos es sumar 1 más 1 más 1, yo acá estoy sumando, ¿sí?, n veces 1, pero sumar n veces 1 es directamente tener n, ¿no? Si yo sumo 2 veces 1 es 1 más 1, 2. Si sumo 3 veces 1, 1 más 1 más 1, 3. Bueno, si yo sumo n veces 1 es como tener directamente n. Ahora, S sub n, ¿sí?, que es igual a n, bueno, cuando n tiende a infinito, la suma parcial tiene infinito. Así que acá la serie diverge, y acá también diverge en el hecho de que se va a infinito. Así que acabamos de mostrar para r igual a 1. Ahora, alguno de ustedes que esté así avispado y no esté distraído me podría haber dicho, Adrián, fíjate una cosa, el término general en este caso, ¿sí?, 1 elevado a la n, eso no tiende a 0, por lo tanto no cumple la condición necesaria de convergencia. Esa era otra forma de verlo, o sea, es otra, sí, otra manera de demostrar que para r igual a 1, la serie diverge porque tampoco se está cumpliendo la condición necesaria de convergencia. Ahí si quieren, fíjense que tienen otro camino a seguir para demostrar que para r igual a 1, esta serie diverge, ¿sí?, porque no se estaría cumpliendo además la condición necesaria de convergencia. Así que para r igual a 1, ¿sí?, esta serie diverge. Bueno, entonces la sucesión de sumas parciales no converge a un límite finito, la serie en este caso es divergente, ¿sí?, y en particular, como aclaré, diverge a más infinito, ¿sí?, la suma de los infinitos términos da más infinito. Bien. Veamos ahora el último caso, el caso para r igual a menos 1. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Acá, cuando r es igual a menos 1, esto va a estar oscilando entre 1 y menos 1, ¿no? Cuando n es par significa 0, 2, 4, 8, en ese caso, menos 1 elevado a un número par me va a dar 1. Y cuando n es impar, menos 1, 1, 3, 5, 7, menos 1 elevado a un número impar me va a dar menos 1. Entonces, fíjense lo siguiente. S sub 1, acá yo tengo que poner menos 1 a la 0. O sea, menos 1 a la 0 es 1. S sub 2 va a ser menos 1 a la 0 más menos 1 a la 1. Menos 1 a la 0 es 1, y menos 1 a la 1 es menos 1. 1 menos 1, 0. Bueno, S sub 3, menos 1 a la 0 es 1, menos 1 a la 1 es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 más 1, 1. Bueno, y S sub 4 me va a dar 0, ¿no? Menos 1 a la 0 es 1, menos 1 a la 1 es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, y menos 1 al cubo es menos 1. Vuelven a sumar, es 0. Entonces acá podemos ir viendo que cuando el índice de la suma parcial es un número impar, el resultado me da 1. Y cuando el índice, ¿sí?, de la suma es par, ¿sí?, impar me va a dar 1. Y cuando el índice de la suma parcial es par, me va a dar 0. O sea que, acá lo estoy sintetizando, ¿no? S sub n va a ser 1 si n es impar, como está pasando acá y como está pasando acá, y va a ser 0 si n es par, como está pasando acá y como está pasando acá, ¿sí? Entonces la sucesión de sumas parciales no tiene límite, porque esto va a estar oscilando. Todo el mundo lo ve que va a estar oscilando entre 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. Esto no tiene límite, ¿sí? Recuerden de la guía de sucesiones. Por lo que la serie es divergente también en este caso, ¿ok? Al no tener límite, recuerden que para que el límite sea, o sea, la serie sea convergente, el límite de las sumas parciales tiene que existir y dar un número finito. Bueno, en este caso ni siquiera existe el límite. Por eso acá decimos que es divergente, pero ojo, acá no está divergiendo a infinito o a más infinito o a menos infinito. Acá directamente es como que la suma está indefinida, ¿sí? No puedo calcular esta suma. No podemos calcular esta suma, porque va a estar oscilando, o sea, a medida que yo voy agregando términos para ir sumando, va a estar oscilando entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Así que no puedo calcular esta suma de infinitos términos para el caso particular que r valga menos 1.
Entonces, de esta manera concluyo esta demostración, ¿sí? Y bueno, sintetizando, lo que hemos demostrado es que esta serie geométrica, ¿sí? La sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de R a la n, converge cuando el módulo de R, o sea, la razón, es menor a 1, y no solamente hemos demostrado que converge para el módulo de R menor a 1, sino que además también podemos calcular su suma. La suma va a ser igual a 1 sobre 1 menos R. ¿Ok? Bien. Y va a diverger esta serie cuando el módulo de R sea mayor o igual a 1. ¿Ok? En particular, cuando el módulo de R es mayor a 1 y cuando R es igual a 1, la serie diverge a infinito. Y cuando R es igual a menos 1, la serie diverge, pero directamente la suma no la puedo calcular, o sea, no va a irse a infinito, sino que directamente esa suma está indefinida, no la puedo calcular, ¿sí? Porque va a estar oscilando entre 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0.